Un ángulo es la amplitud, es decir, esa medida que se da al unirse dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto llamado vértice. En nuestro ejemplo, el vértice es de color verde. Tenemos dos líneas rectas unidas en ese punto y esa amplitud, esa abertura es lo que conocemos como ángulo. Los ángulos se clasifican según su medida en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo completo. El primero se llama ángulo agudo porque mide menos de 90 grados, es decir que puede tener un valor ese ángulo desde 0 hasta 89 grados. El segundo, el de color rosado, se llama ángulo recto, es decir que únicamente tiene una medida que es de 90 grados. Cada vez que nos digan ángulo recto, de una vez debemos pensar en 90 grados, como si formara una L. El tercero, el de color azul, se llama ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque tiene una medida mayor a 90 grados. Recordemos que el ángulo agudo es menor de 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Por consiguiente, el ángulo obtuso debe medir más de 90 grados. 120 grados, 170 grados, eso se llama ángulo obtuso. El cuarto ángulo se llama ángulo llano. Al igual que el ángulo recto, únicamente tienen una medida. El ángulo llano tiene una medida de 180 grados y es como si fuera plano. El ángulo que está de color rojo es como si fuera plano. Esa medida significa 180 grados. Y el último ángulo que tenemos ahí, el de color azul claro, se llama ángulo completo porque él gira totalmente, es decir, que tiene un giro de 360 grados. El ángulo completo mide 360 grados. ¿Cómo trazar un ángulo? Para poder trazar un ángulo necesitamos tres elementos, tres materiales muy importantes: lápiz, regla y transportador. Recordemos que existen dos tipos de transportadores: el transportador a la mitad que mide 180 grados, que es el primero que tenemos. Segundo, tenemos el transportador completo, es el que tiene 360 grados. Para trazar un ángulo, recordemos que el ángulo tiene tres componentes muy importantes. Línea inicial, que se ubica de forma horizontal donde está en el transportador el número 0. Debemos de trazar con una regla de un lápiz ahí una línea en el número 0. El vértice, que va ahí enseguida de la línea inicial, y luego la línea final va donde nos dirige el número del ángulo. En nuestro ejemplo tenemos un ángulo de 40 grados, es decir que ubicamos la línea inicial en 0 y la línea final en 40 grados. ¿Cómo trazar la medida del ángulo de 60 grados? Muy fácil, muy sencillo. Iniciamos con una línea horizontal, con regla y con el lápiz. En esa línea horizontal, en el lado izquierdo, le vamos a colocar un puntico que sería el vértice. Luego utilizamos nuestro transportador, lo colocamos encima de esa rayita horizontal y donde esté la rayita del número 0 en nuestro lado derecho, ahí va a estar bien sobre la rayita del número 0 y el vértice debe estar bien en el centro del transportador. Luego vamos a ubicar esa medida de 60 grados. Como nos ubicamos la raya del 0, vamos en ese orden ascendente: 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Cuando ya vemos el número 60, que es el ángulo que vamos a realizar, en la parte exterior le hacemos una demarcación, una rayita. Luego quitamos ese transportador, utilizamos nuestra regla y unimos con una línea recta desde el vértice hasta esa rayita que hicimos donde estaba el 60 grados. Trazamos esa línea y ahí nos daría la línea final del ángulo. Entonces ahí ya tenemos nuestro ángulo de 60 grados. Para trazar ángulos debemos de conocer muy bien nuestro instrumento de medición, que en este caso es el transportador. Analizar si es un transportador a la mitad, porque hasta ahí podríamos trazar ángulos de 180 grados, o si es un transportador completo, que podríamos trazar ángulos máximo hasta 360 grados. Lo otro que debemos de conocer es que si lo vamos a trazar en el cuadrante izquierdo, como lo ven en la primera imagen, que va como si fuera en el sentido de las manecillas del reloj, o en nuestro cuadrante derecho, como fue el ejemplo que hicimos anteriormente, que va contrario a las manecillas del reloj.